Estas son las noticias más importantes de la semana en el mundo de la tecnología y vamos a hablar del tema favorito de todas, los impuestos. Pero no crean que lo vamos a hacer de flojera, vamos a hablar de cómo dos noticias están simbrando el mundo de la tecnología, porque definitivamente tenían la mira puesta en el enorme negocio y los millones de dólares que generan en todo el planeta, pues las empresas de tecnología como Google, Apple, Facebook y otras tantas más. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? Bueno, primera gran noticia, el G7, este grupo que incluye a representantes de las 7 economías de los 7 países más ricos del mundo, con economías más grandes, llegaron a un acuerdo y a crear un nuevo impuesto global mínimo del 15%, insisto, principalmente con la idea de obtener recursos de parte de las grandes empresas de tecnología. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes, ¿cómo que un impuesto global? Bueno, vamos a empezar por lo obvio. Aunque Netflix, por poner un ejemplo, sea una empresa estadounidense, pues la usamos aquí en México y también un compadre la está utilizando en Colombia y seguramente también en Portugal y en algún país de África. ¿Y dónde se pagan impuestos? Pues uno pensaría que las empresas pagan impuestos en cada uno de los lugares donde ofrecen su servicio, pero no necesariamente es así. De hecho, si ustedes recordarán, hace unos meses discutimos aquí cómo el gobierno de México, la actual administración, logró que pasara una ley que obliga a estas empresas a establecerse formalmente en nuestro país y por tanto pagar impuestos locales. Pero muchas otras no lo han hecho. Muchas empresas, a lo mejor no tan gigantescas, pueden todavía estar bajo el radar y no pagar impuestos, o podrían haber estado haciendo eso hasta hace unos años, u otras en otros países de plano no pagaban un centavo. El ejemplo máximo más evidente es Uber o Facebook, que cuando nosotros les pagamos, por ejemplo, publicidad, cuando pagamos por anunciar algo en Facebook, no nos llega un recibo como el que emite una tienda de la esquina o una factura como la que nos envían a nuestro correo electrónico cuando cargamos gasolina, sino que nos llega ahí un recibo simple que dice que Facebook tiene sus oficinas en Irlanda, y en el caso de Uber es lo mismo. ¿Y por qué Irlanda? Pues porque Irlanda tiene un impuesto bajísimo de alrededor del 12%, inferior a los otros impuestos que, por ejemplo, en México, que puede llegar al 35%, ya no digamos en países como Francia, en donde la carga impositiva para las empresas es mucho mayor. Entonces Facebook decía, no, aquí no pago impuestos en Francia, o quizás no, ni siquiera en Reino Unido, ni siquiera en España. Aquí en Irlanda, ahí sí les pago una tasa chiquitita como del 12% y entonces tengo más ganancias. Obviamente, después de la pandemia, cuando tantas personas están usando servicios digitales y cuando personajes como Jeff Bezos y Mark Zuckerberg acumulan miles de millones de dólares cada año en su fortuna, por fin se ponen de acuerdo las principales economías del mundo y dicen, ¿saben qué? Ahí les va, este impuesto mínimo será del 15%, que implica que, por ejemplo, si una empresa como Facebook paga 12% en Irlanda, ahora el país en donde se ofrece el servicio les va a poder cobrar un 3% adicional para llegar a la tasa del 15%, y así otros países en todo el mundo. Y de hecho, lo que se busca es que del G7 salte al G20 y muchos países, quizás como México, se sumen también a esta iniciativa, y que Google, Facebook, Apple, que también lo hacen, Uber y muchísimas otras empresas gigantescas, no se hagan pato con los impuestos. Esta es una gran noticia, pues, para todos los ciudadanos del mundo, porque imagínense que nos cayera una pandemia, imagínense que tuviéramos una desgracia y que los gobiernos no tuvieran para tener buenos sistemas de salud, para mandar a hacer y distribuir millones de vacunas en todo el planeta. Pues imagínense que eso ocurriera, necesitamos dinero y el dinero viene de los impuestos, y gracias a esto, ojalá que sí, el planeta estará mejor preparado cuando venga una desgracia a escala global, como ya lo fue la pandemia. No sabemos qué otras cosas pueden ocurrir, pero por supuesto también para combatir la pobreza y muchísimos otros males que todos podemos identificar claramente. Hasta ahí podría llegar el tema de los impuestos, pero ¿qué creen? Como diría Raúl Velasco, aún hay más, porque coincidentemente esta semana salió una nota verdaderamente tremenda, porque se dio a conocer una investigación de una organización independiente de noticias que se llama ProPublica, pues sacó una nota tremenda sobre las cantidades millonarias de impuestos sobre la renta que no pagan algunos de los personajes más ricos, no solo de este momento, sino de la historia de la humanidad. Ya lo saben, los Jeff Bezos,
los Elon Musk, los George Soros, estos mega multimillonarios, pues resulta que utilizan diversas técnicas no necesariamente ilegales, pero claramente sí muy injustas, para pagar menos impuestos sobre la renta. Ahí es un esquema en donde ellos adquieren deuda, para pagar la deuda entonces no se requieren pagar impuestos, entonces viven constantemente endeudados, pero como todo el mundo le presta dinero porque son millonarios, no tienen ningún problema y con esto pagan tasas mucho más bajas de impuestos. Obviamente está generando una indignación mundial porque son personas como Jeff Bezos en particular que se han beneficiado enormemente en los últimos años con la irrupción de la internet, con el comercio electrónico y más aún después de la pandemia, personas que ante una crisis global en donde economías mundiales como la de México han visto disminuir sus tasas de crecimiento en números que hace muchos años no veíamos. Al contrario, estas personas como Jeff Bezos ven crecer su fortuna. Entonces, pues ya pueden entender cómo se relacionan estas dos notas y cómo coincidentemente el tema de los impuestos es ahorita un tema central que impacta a todos los grandes emprendedores y las grandes empresas de tecnología. Lo que no habían pagado hasta el día de hoy lo comenzarán a pagar con este impuesto global que propone el G7, el grupo de las 7 economías más grandes del mundo. Y ahora los ojos están puestos también para ver cómo la administración de Joe Biden en particular en los Estados Unidos, que es donde residen estos multimillonarios y de donde se obtuvieron los documentos del equivalente a la Secretaría de Hacienda del gobierno estadounidense, que prueban que estas personas no han pagado impuestos como sí lo están haciendo muchísimas otras personas en los Estados Unidos. Eso es lo que descubre este reportaje, que el promedio de los estadounidenses pagan mucho más impuestos que estos mega multimillonarios. Entonces, el tema es qué tanto el gobierno de Joe Biden, además de este impuesto global que ya les comentamos, buscará vigilar de mejor manera y frenar los esquemas que le permiten a multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos no pagar millones de dólares de impuestos. Y qué ironía, estos dos hombres que nos quieren llevar al espacio con Blue Origin en el caso de Jeff Bezos o con SpaceX en el caso de Elon Musk, que están ganando millones de dólares con contratos gubernamentales pagados con impuestos de los estadounidenses, quieren escapar de la Tierra, quieren crear nuevas civilizaciones, pero aquí no abren sus bolsillos y no pagan los impuestos que deberían mientras sus fortunas crecen. Ya ven, hay una relación entre los impuestos y la tecnología. Aquí se los acabamos de explicar en 5 minutitos en esto que es Cuerda. Y bueno, por supuesto, ya que estamos hablando de gobiernos de dinero público, pues tenemos que hablar de lo que acaba de pasar en El Salvador, una iniciativa del presidente de aquel país que le dijo a la asamblea Nayib Bukele: vamos a hacer del Bitcoin, de esta criptomoneda, pues la moneda corriente, una moneda que permita pagar cualquier producto o servicio que sea aceptada tanto por el propio gobierno como por los comercios, y con esto pues volvernos líderes mundial en este tema de las criptomonedas. Por supuesto que la reacción ha sido muy contrastante. Hay quienes dicen esa es la señal que esperábamos de que el futuro son las criptomonedas. Empieza un país, una economía relativamente pequeña como la que es la de El Salvador, posteriormente otros grandes países se sumarán y con esto llegará el fin del sistema financiero tradicional, anquilosado, que opresor, y empezará una nueva época donde las personas tendrán mayor libertad económica, donde será más fácil transferir dinero, donde habrá más privacidad respecto a cómo utilizamos nuestros recursos y donde quizás países como El Salvador puedan aprovechar este impulso para crecer, para ser más atractivos. Por supuesto que quienes no son tan fanáticos de las criptomonedas advierten que esta es una medida muy arriesgada, pues empezando porque ya lo habíamos comentado hace unas semanas, el precio del Bitcoin es tremendamente volátil, tiene subidas y bajadas impresionantes con un simple tweet que puede lanzar uno de estos personajes que acabamos de mencionar como Elon Musk. Entonces, hacer que tu economía esté ligada a una moneda con estas variaciones tan tremendas podría terminar afectando la economía de todos los salvadoreños. También ya dijo el presidente Bukele que van a poner unas de sus plantas geotérmicas que aprovechan la energía de los volcanes para generar energía limpia que permita minar Bitcoin. Como saben, para producir Bitcoin se necesita tener computadoras haciendo operaciones matemáticas muy complejas que a final de cuentas permite que no cualquiera pueda producir Bitcoins y que por lo tanto haya cierta seguridad sobre el control de los precios y sobre quién tiene o no criptomonedas. Pero el punto es, ¿creen en este momento en donde estamos sufriendo por temas de cambio climático, una crisis global, en donde lo que queremos es gastar menos energía y sobre todo usar energías limpias, que estemos utilizando nuestra poca capacidad de generar energías de maneras más sustentables para generar
hacer operaciones matemáticas que generan un bien intangible, etéreo, como son las criptomonedas, algo que en sí mismo, y esa es la polémica, no vale nada, son solo unos y ceros y que simplemente nosotros le estamos dando un valor a partir de la oferta y la demanda, pero nadie va a comer un Bitcoin. Un Bitcoin no va a mover ninguna máquina, al contrario, está consumiendo energía. Un Bitcoin no va a curar a nadie de ninguna enfermedad. Vale la pena que los recursos del Estado, en este caso de El Salvador, se estén utilizando para generar criptomonedas. No lo sabemos, muy polémico, pero ahí está. Conectamos Elon Musk en 3 notas distintas. Lo conectamos, los millonarios de Silicon Valley, la tecnología, lo conectamos con 3 notas distintas. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que otros países adaptarán Bitcoin? Es justo hacia el lado contrario donde está yendo China. Y ellos lo que quieren es generar su propia criptomoneda. Muy arriesgada la decisión del presidente de El Salvador. Ya veremos qué consecuencias tiene en las próximas semanas. Oigan, hubo evento de Apple para desarrolladores donde generalmente se enfocan en hablar sobre sus nuevas actualizaciones a sus sistemas operativos. Hubo muchas noticias sobre la nueva versión de iOS, este sistema operativo que por supuesto permite que funcionen los teléfonos iPhone, pero hay 3 cosas que me parece que podemos destacar. La primera es algo que sí definitivamente hay que reconocerle honor a quien honor merece, que algo que hace Apple que ningún otro fabricante de dispositivos móviles de celulares hace, y es ofrecer soporte, actualizaciones después de muchos años en sus teléfonos, y lo va a hacer la gente de Apple con iOS 15, porque pues generalmente muchos otros teléfonos reciben actualizaciones después de 2 años, ya de plano le cierran la llave, y si tiene 3 años, 4 o 5, ya no digamos, tu teléfono ya no se va a actualizar, y eso tiene muchos problemas, no solo en términos de rendimiento o de que puedas utilizar nuevas aplicaciones o juegos, sino en términos de seguridad. Tu teléfono está más vulnerable porque no se están parchando las vulnerabilidades de seguridad que se pueden ir descubriendo. Pues la noticia es que iOS 15 va a llegar al iPhone 6S. Estamos en el iPhone 12, en septiembre seguramente presentarán el iPhone 13, y un teléfono que va para cumplir 6 años va a recibir esta actualización. Sin duda alguna, si hay un argumento en una de esas peleas de qué es mejor, Android o iOS, qué es mejor, un teléfono Android o un teléfono iPhone, este tema de las actualizaciones, de la seguridad es muy importante, y ahí sí no me queda duda que iPhone tiene la delantera. Otras 2 cosas que anunciaron es que por un lado su famosa aplicación FaceTime pues se está convirtiendo ya en un rival de plano para Zoom, esta aplicación que todo el mundo está utilizando para tener llamadas en el trabajo. También FaceTime quiere competir con Zoom, y lo que va a hacer es que ya va a permitirle que usuarios de PC, de Windows o de Android puedan entrar a una llamada generada en FaceTime. Se va a poder compartir una URL, una dirección para entrar a una llamada. No va a haber FaceTime para Android, no vamos a poder crear una llamada desde nuestro Android, pero sí entrar a una llamada de una persona que tenga un iPhone y que quiera echar el cotorreo con nosotros. Es interesante esta decisión. Un poco se empieza a abrir un poco la gente de Apple, que generalmente es bastante cerrada, por eso apenas hasta ahora están haciendo esto. Ya por último, Apple anunció un nuevo servicio que le llaman Private Relay, que en pocas palabras es una especie de VPN o una red privada virtual que le va a permitir a muchos usuarios proteger su privacidad y sentirse un poco menos espiados por gobiernos o por otro tipo de actores que pudieran ver su historial de navegación. Con una VPN, o en este caso con Private Relay, lo que va a hacer Apple es que va de alguna manera a absorber o captar el tráfico de una persona que está usando su iPhone, se va a quedar en sus servidores, va a revolver los datos, y en el momento que una persona quiera saber exactamente qué sitio web se está usando, pues gracias a esta triangulación va a ser imposible ver con precisión cuáles son el historial de navegación de una persona, la dirección IP, desde dónde está utilizando su teléfono, si está en México, si está en Colombia. Esos datos van a quedar de alguna manera revueltos o enmascarados, y va a ser difícil entonces que la gente sea rastreada de esa manera. Eso es muy bueno, muy interesante como Apple está, al menos desde un punto de vista del marketing, y creo que ese es el medio del asunto, tomando la bandera de nosotros cuidamos la privacidad de nuestros usuarios, nosotros no queremos que la gente te esté espiando, somos la plataforma más segura, a menos de que estés en China o en Colombia, países en donde está legislado que los gobiernos deben de tener acceso a la tecnología que permite rastrear a las personas. Y pues como sabemos, en particular en China hay un régimen autoritario que tiene muy vigilado a la población, tiene un control férreo de la información y la censura,
y por tanto no permite que empresas como Apple implementen este tipo de tecnologías que tienen obviamente como objetivo hacer que la gente tenga mayor anonimato a la hora de navegar en Internet. Marketing de Apple que tristemente se queda corto ante la realidad geopolítica interna de muchos países también. Bueno o malo, hipócritas o no la gente de Apple, como sea, si están en Estados Unidos y no sabemos qué va a suceder en México, puede que esta nueva característica de Private Relay sea buena si ustedes quieren sentirse un poquito menos espiados. Resulta que la gente de Microsoft hizo una transmisión, un evento en línea especial, anunciando cosas que muchos sospechábamos que se estaban cocinando, pero ya las confirman y que también nos hacen pensar que ahora que viene el famoso E3, esta convención, este evento de videojuegos y donde se espera que Nintendo tenga grandes anuncios, una nueva consola, donde PlayStation se consolida con su PlayStation 5 que está vendiendo muy bien. ¿Qué queríamos? ¿Que la gente de Microsoft, de Xbox, se durmiera? No. Resulta que viene ya la era del streaming con todo. La gente de Xbox ya no está solamente interesada en vender cajas, como son el Xbox Series S o el Series X. Ahora quieren transmitir videojuegos a través de Internet y la buena noticia es que ya están en pláticas, es lo que anunció la gente de Microsoft, con fabricantes de televisiones inteligentes para que, así como vemos Netflix o Disney Plus, podemos dar clic en una aplicación en nuestra televisión inteligente que se llame Xbox y ahí, mediante una suscripción mensual a su servicio de Game Pass, podamos jugar a través de Internet el mismo juego que está jugando una persona en un PlayStation 5 o en un Xbox Series X gracias a la maravilla de la Internet, por supuesto tecnologías muy avanzadas de compresión de video, de audio, que permiten que cuando apretamos un botón viaje miles de kilómetros hacia los servidores de Microsoft y eso provoque una reacción del personaje en la pantalla, se nos regresen los datos y podamos verlo casi instantáneamente en nuestro televisor, como si tuviéramos una consola ahí conectada. No solo eso, también la gente de Microsoft anunció que por supuesto Xbox Game Pass con streaming va a estar disponible para PCs, para navegadores como Chrome, por ejemplo, lo cual implica que si tenemos una computadora con este navegador o algunos otros, por supuesto, como Edge, que es del propio Microsoft, también Safari, vamos a poder jugar otra vez cualquier videojuego de Xbox en nuestra computadora simplemente conectando un control Bluetooth. Y si no tenemos ni una televisión inteligente, ni una computadora, va a sacar la gente de Xbox un pequeño aditamento, así como el Apple TV o el Google Chromecast o los famosos Roku. Pues ahora va a haber un stick USB, un stick HDMI, un añadido Xbox que vamos a poder conectar a nuestro puerto HDMI de nuestro televisor. Con eso vamos a poder ahora jugar videojuegos de Xbox, todo gracias a la Internet. Y esto va a estar disponible en México para finales de este año. Es una excelente noticia para todas las personas que a lo mejor no nos hemos animado a hacer una inversión tan grande como la de una nueva computadora o una nueva consola de esta generación, la PlayStation 5, la Xbox Series X. Son gastos muy importantes de miles de pesos y simplemente pagar una suscripción mensual para poder jugar cualquier videojuego suena muy bien. Por supuesto, va a requerir que tengamos una muy buena conexión a Internet. Esto le mete una presión importante a los proveedores en México para que mejoren su servicio y podamos seguir jugando videojuegos con esta nueva oferta que prepara ya la gente de Xbox de Microsoft, que estará próximamente en nuestro país. Oigan, ya que estamos hablando de videojuegos, mencionar rápidamente que la gente de EA sufrió un ataque. Sus sistemas fueron vulnerados y se robaron ni más ni menos que 780 gigabytes de datos de esta empresa de videojuegos, entre los que se encuentran todo el código de FIFA 21. Pues, quizás uno de los videojuegos más famosos del planeta. Quien no ha jugado un FIFA o no ha visto a alguien jugar FIFA, pues se robaron todo el código. Con esto, pues básicamente lo que podrían hacer las personas es, por un lado, vulnerar otra vez el cómo funciona este videojuego y a lo mejor realizar algún tipo de ataque a las personas que juegan este juego en línea, pero pues a final de cuentas también es código, es propiedad intelectual que le podría servir a otras personas para construir sus propios videojuegos sin tener que empezar desde cero. Obviamente ya la gente de EA ya dijo, nosotros estamos al tanto de que esto sucedió, reconocemos que nuestros sistemas sufrieron un ataque, lo cual implica que los hackers van a tener un tiempo más complicado. Les va a ser más difícil encontrar un vendedor, pues porque el primer menso que se los compre
y que de alguna manera los guarde en un servidor y que eso sea detectado por una autoridad, pues van a saber que compró una pieza de software que fue robada. No solo les robaron el tema del código de su videojuego FIFA, sino también de su motor gráfico Frostbite, es decir, de esta pieza de software que le permite a la gente de EA hacer todo tipo de videojuegos sin tener que empezar desde cero, sino aprovechando que ya tienen una plataforma en donde literal arrastran elementos gráficos y con eso empiezan a construir el mundo de un videojuego. El tema de la seguridad digital es sin duda alguno de los más importantes en estos momentos y ni siquiera una de las empresas más grandes de los videojuegos puede confiarse. Los cibercriminales le pegan duro a la gente de EA. Oigan, siguen las buenísimas noticias en el ecosistema emprendedor mexicano, es decir, esta generación de personas emprendedoras que desde hace más o menos unos 10 años han estado arriesgándose, creando nuevos proyectos empresariales, la mayoría de ellos con un fuerte elemento tecnológico, se están abriendo paso y están logrando crear compañías tan importantes y tan grandes como las que solemos comentar en estos espacios, que decimos, uy, el caso de Uber, un unicornio. Bueno, pues ya hay otro unicornio mexicano, se trata ni más ni menos que de Clip, como sabemos, esta empresa que hace estos pequeños aparatitos que se conectan a través, en su momento, de una entrada de audífonos, un mini plug a nuestros celulares y que nos permitían hacer cobros con tarjeta de débito o crédito, y que han sacado nuevas terminales inalámbricas, pues distintas a las que solíamos antes ver en los comercios y que solo se podían adquirir a través de tratos especiales con bancos. Ahora Clip le permite a cualquier comerciante, sea por ejemplo una persona que hace artesanías o que vende en bazares de artistas locales, aceptar pagos con tarjeta de débito o de crédito gracias a la tecnología de Clip, pues se ha convertido en un unicornio al recibir una inversión millonaria de $250 millones y con esto alcanzar los $1,000 millones de valor, con lo que ingresa al club de los unicornios, donde ya están otras empresas que ya hemos mencionado aquí, como la gente de Kavak, de Pizzo. Y entonces, pues bueno, sin duda alguna son muy buenas noticias porque cada vez son más los casos de éxitos de personas emprendedoras mexicanas que le pegan con todo a sus negocios, y con esto hay más dinero, más posibilidades de que la gente arriesgue y le ponga su lana a otras personas que también están locas y que quieren emprender. Así es que enhorabuena para la gente de Clip, que se vuelve el nuevo unicornio mexicano. Y bueno, ya para ir terminando, la gente de los Estados Unidos, como sabemos, especialmente la administración de Donald Trump, tenía rencillas fuertes con empresas chinas, no quería que hubiera ninguna empresa que tuviera posibles vínculos con el gobierno chino, y empezó a prohibirlas, y empezó a querer prohibir en particular a TikTok, porque se decía que pues ByteDance, la empresa a la que pertenece TikTok, pues tenía ahí algún tipo de arreglos especiales con el gobierno chino, que el gobierno chino tenía acceso a los datos recabados por esta aplicación, y Donald Trump quería fuera de territorio estadounidense a TikTok, o bien que TikTok pasara a control de alguna empresa estadounidense y con eso se garantizara que los datos y la información de las personas estaba segura. Se dijo que era Walmart quien quería comprarlos, en su momento parecía que era Microsoft. En fin, el chiste es que nada de eso pasó. Los estadounidenses votaron a Donald Trump hacia afuera, a la calle, votaron con B grande, le dieron una patada en el trasero y lo sacaron de la presidencia, y a final de cuentas TikTok sigue ahí. Bueno, pues Joe Biden, el nuevo presidente estadounidense, ya dijo que no va a prohibir TikTok, que de hecho estos decretos que había firmado Donald Trump los echa para atrás, se van a la basura, pero la gente de TikTok no debe de cantar victoria, al contrario, porque justamente lo que ahora propone el presidente estadounidense es que haya una serie de unidades investigadoras dentro de su gobierno dedicadas específicamente a constantemente estar vigilando que efectivamente estas empresas hagan buen uso de los datos de las personas y encontrar, si es el caso, vínculos con el gobierno chino, y entonces sí hacer una sanción importante. Es lo que quiere decir esto es, aunque TikTok la libra en lo inmediato respecto a estas sanciones irracionales, súbitas del gobierno de Trump, va a estar muy vigilada por el gobierno estadounidense, y por tanto cualquier cosa que no le parezca a la nueva administración tendrá ahora sí toda la justificación, toda una investigación pública seguramente para argumentar por qué estaría sancionando a la gente de TikTok. Ya veremos qué sucede en los próximos meses, si se va más blandito Joe Biden que Donald Trump comparado con él en el tema de TikTok, pero por lo pronto la libra TikTok, pero que no se confíen porque andan con todos los de la nueva administración estadounidense.